¿Quién es Teno Pineda? Es el fundador de la técnica de salud direccional y conductual llamada tenología. Ha escrito varios libros, entre los cuales destacan el bestseller Tenología, La curación del alma y los 4 principios de la salud, entre otros. Su experiencia está respaldada por más de 500,000 pacientes en donde se han dado resultados sorprendentes. Su técnica consiste en entender la conducta, emociones y forma de vida que son las que afectan al cuerpo y su naturaleza humana. Actualmente solo da talleres y conferencias en algunas ciudades de México como Playa del Carmen, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Cuernavaca y Ciudad de México, y en Estados Unidos en Chicago, Austin, Houston y Boca Ratón. ¿Qué les parece si hoy podemos sanar el cáncer a través del conocimiento de Teno Pineda en su técnica tenología? Comenzamos. Sana tu cáncer hoy. Buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad otra vez de estar en este espacio. La semana pasada tuvimos muchísima audiencia y sobre todo que pudieron participar o dar a otros a conocer la liga, y muchos pudieron escucharnos hasta el día de hoy inclusive. Siguen compartiendo esta liga con otras personas. Muchas gracias. Por otra parte, quiero comentarles de algunos casos que han llegado a mí de forma recurrente y sobre todo la emoción que está detrás de estos casos. Fíjense que tuve en el mismo día 4 casos de cáncer de hueso, que le llamamos tumor medular, o normalmente se dan en la parte de la espina dorsal, en alguna de las vértebras. Y bueno, el dolor parece ser muy fuerte. Y en el caso del primer paciente, era una mujer de 47 años promedio, entre 45 quizá 47 años, con un dolor aproximado al 8, del 0 al 10, ¿no? Y empezamos a bajar la inflamación y el dolor. Y entre su asombro preguntó: Teno, ¿y esto por qué se da? Y le pregunté simplemente: ¿hace cuánto que no te compras un reloj? Se quedó pensando varios segundos y me dijo: como 15 años. Y le pregunté también: ¿hace cuánto que no te compras unas botas o algunos zapatos realmente bonitos? Y ya fue menos tiempo, dijo, bueno, como 5 años. Y entonces, uno de los factores en común con este cáncer es que la persona olvidó existir. Todos están antes que la persona, es decir, para sus hijas tal vez no falta nada, pero para ella ya no hay esa motivación de comprar nada. Me dijo, pero yo siento que ya no lo necesito, que ya tuve suficiente. Y entonces le comentaba, el ser humano es un tanto pepenador. Casi todos tenemos esa capacidad de buscar, de pepenar, de obtener. Si no, observa tu casa, observa tu oficina y verás cómo tienes cada vez más cosas entre adornos, o le llamamos arte objeto, etcétera. Pero tenemos en cierta forma que pepenar, que guardar, que comprar, que tener, que coleccionar, etcétera. Pero en el momento que yo sienta que ya no quiero, ya no merezco, ya no necesito, ahí viene la decadencia, sobre todo pulmonar. Cuando ella escuchó esto, no podía creerlo al principio. Decía, ¿cómo? Si para mí, mi forma de creencia, etcétera, yo había superado la parte material. Antes que nada, le comentaba a ella que tenemos la dicha de ser personas con esta capacidad llamada razón. Pero no por eso tenemos que olvidar la facultad del instinto. El instinto nos va a ayudar a juntar o a tener claro un futuro, a ahorrar, a tener comida para varios días, a tener objetos como recompensa o premio. Es importante que mantengamos un equilibrio. No le comentaba a ella que tuviera obviamente
todos los zapatos posibles ni todos los relojes posibles, pero sí le hice hincapié en que por lo menos una de esas cosas que llamamos posesivas estuvieran en nuestra vida cada 3 meses. ¿Qué es eso de posesivas? Algo que no necesariamente necesitamos de forma clara. Por ejemplo, el calzado es algo que se necesita, la parte del vestido, el alimento, las vacaciones, la recreación, así como los muebles y otras cosas que son de uso diario. Pero la recompensa es aquello que solamente necesito yo, que yo quiero poseer, como unos lentes, como una pulsera, como unos aretes, como un buen collar, como un buen reloj, como una bonita bolsa. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de estas cosas tan simples, el instinto empieza a afectarse. Y si yo ya no deseo tenerlas, mi desequilibrio empieza a darse. Otro de los casos que tuve, también una mujer, que pareciera como de cerca de 56 años, con un dolor impresionante en su cadera, sus piernas, su espalda, su cuello. No podía darme el número exacto del dolor de tanto que era. Y entonces empezamos a trabajar y en los siguientes minutos, después de hablar, de hacer algunos ejercicios, empezó a recuperarse y la misma pregunta. ¿Y cómo es que esto se da y cómo es que yo obtuve esto? Le hice lo mismo, la pregunta clave. Esta pregunta clave es, ¿hace cuánto no te compras un reloj? Y el promedio es parecido. Ella dijo 13 años. Y cuando lo platicábamos, ella tomó en sí la responsabilidad y dijo, sí, hace mucho tiempo que yo siento que no me escucho, no me valoro, no me atiendo. En los diferentes casos de cáncer de hueso o de crecimiento medular o tumores medulares, la parte importante es cómo me abandono, pero lo bello es que ninguno de los seres amados que tenemos están desprotegidos. Quiere decir que ustedes son unas bellas personas que te entregan todo, que están atentos de todos, y eso es fantástico. Imagínense si por un día a la semana ustedes pudieran existir para ustedes mismos, que dentro de toda esa lista de maravillosas personas que cuidan, que cargan, que se entregan, pudieran estar ustedes un día. Entonces, uno de los puntos que quería compartirles hoy, sobre todo, es que hay varios ejercicios que podemos hacer para empezar a existir. Y uno de ellos, que me ha funcionado en lo personal de manera clara y rápida, es dividir mi casa en 4 áreas. Y digamos que yo voy a dedicar los martes a estas áreas. Entonces, mi casa está dividida en 4 para que cada martes yo toque una de estas secciones o de estas áreas con la yema de los dedos. Y voy a ir caminando, tocando y agradeciendo cada una de las cosas que tengo ahí. Desde el mueble, la silla, el sofá, la tele, las películas, los objetos, la ropa y todo lo que incluya esa sección. También voy a tocar mi cuerpo a la hora de bañarme y agradecer cada parte, cada arruguita, cada área áspera o lisita de mi cuerpo. Y voy a sentir y reconciliar con mi ser. Si hacemos esto, no necesitamos hacerlo diario. Si tan solo pudiéramos existir unos minutos ese martes, durante un mes, ustedes verán la gran diferencia. No se trata de un agradecimiento, que no sean agradecidos o que no les guste la gratitud, no, nada de eso. Se trata de tocar con la yema de los dedos y comunicarse con todo lo que ha estado olvidado por muchos, muchos años. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la primera parte que difiere de esto es que normalmente agradezco las cosas que tengo más presente, pero lo que está dentro del cajón quizá no lo he visto desde hace muchos años o meses. Por eso es importante que todo mi universo sea tocado, y al tocarlo con la yema de los dedos lo conectamos a nuestro ser. Conectamos nuestro inconsciente, nuestro cerebro, a que tenemos o sabemos cómo está tal cosa, en qué forma, en qué condición y en dónde exactamente de la casa.
Y esto nos va a ayudar a ser mejores personas. Solamente vivamos este principio básico un día a la semana durante un mes. Y ustedes verán cómo la casa empieza a tomar forma. Habrá pintura donde estaba despintado, no mágicamente. Por alguna razón habrá motivación, recursos, fuerza para empezar a hacer una casa nueva. Otro punto que me gusta mucho recomendarles es que si siempre se sientan en el mismo lugar, si siempre se sientan en el mismo espacio de la sala o del comedor, ya tienen hasta su huella, traten de cambiarse cada martes, por ejemplo. Toda la semana en un solo lugar hasta el siguiente martes y luego en otro lugar hasta el siguiente martes y verán una casa nueva. Descubrirán cada día lo maravilloso que es estar en su casa o en el lugar o en su oficina, ¿no? En el lugar de trabajo. Estas tareas tan simples que normalmente pensamos que no cambiarían o harían mucho efecto en nuestras vidas, son sin duda uno de los puntos más claros que les dejo a las personas con este tipo de cáncer. Claro que no puedo darte la solución de qué área del cuerpo estimular o jalar ahora, porque necesitamos ver primero qué tipo de dolor tienes, en qué parte del cuerpo tienes tu cáncer. Pero por lo menos podríamos empezar con esto. Yo regreso en unos minutos y seguiremos con estos buenos consejos. Regresamos con Teno Pineda en Sana tu Cáncer Hoy. Qué importante es escuchar la palabra de un amigo, de una persona que te quiere, cuando no necesariamente estás enfermo físicamente. ¿Por qué no pensar cuando alguien te necesita, cuando hace mucha falta ese apoyo emocional? Y siempre decir palabras lindas, palabras de aliento, curan mucho. La confianza, a veces a través de otras personas, es como dar la mano para brincar ese puente que a veces vemos imposible de hacerlo. Siempre hay alguien que nos da esa mano y se pone de puente para que nosotros logremos atravesar ese momento difícil. Así es que ese puente lo podemos hacer muy largo. Es más, podemos rodear el mundo y caminar sobre él con ese amor. Los invito a sanarnos entre nosotros. Continuamos aquí con Teno Pineda. Sana tu cáncer hoy. Muy bien, pues regresando. Les decía que uno de los puntos importantes es existir, pero hay otros tipos de cáncer también que normalmente tengo con, digamos que un porcentaje mayor de recurrencia, y entre ellos está el que tiene metástasis, y muchas de las personas que vienen reflejan una, digámoslo así, una pérdida de seguridad, una inconformidad en casi todo lo que se hace. Este tipo de cáncer, por lo regular, da a las personas que son demasiado especiales para ciertas cosas, no melindrosas, sino que todo lo que tienen o lo que hacen tiene que ser de tal forma o cubrir ciertos requisitos, de lo contrario no se pueden sentir satisfechos. Y esto puede ser desde niños, o sea, una conducta que voy a hablar en el tercer segmento o el último segmento sobre, por ejemplo, la leucemia, ¿no? Pero en este caso, digamos que los niños tienen una conducta perfeccionista y se enoja de que le invadan su espacio. Pero cuando hay perfeccionismo, y por lo regular hay una metástasis, casi nunca nos gusta quedarnos satisfechos con lo que hay, con lo que somos. Y eso está bien. Digo, no quiere decir que seamos conformistas. Pero aquí sí hay una falta de gratitud por lo que se está logrando hacer. Y entonces uno de los puntos claves, tanto en la artritis como en el cáncer con metástasis, es que muchos de los pacientes
son demasiado enfocados en lograr lo que quieren, que se olvidan de vivir para lo que quieren lograr. Es decir, hay una canción que decía de Enrique Iglesias o Julio Iglesias, me parece, me olvidé de vivir. Y efectivamente, en ocasiones nos olvidamos de vivir por llegar a ese detalle, a ese punto donde no tiene una verdadera recompensa de vida o trascendente. Entonces, yo lo que básicamente les pido a estas personas, después de haber bajado ya sea sus malestares de dolor, sus tumores o inflamación, todas sus molestias de la quimio, etcétera, es que puedan ellos, en cierta forma, ver todo lo maravilloso que han logrado y qué podríamos agradecer de ello. Porque a veces logro algo y ni siquiera lo puedo agradecer porque está incompleto, porque no es exactamente el tono, la forma o el resultado que yo quería. Y entonces aquí empezamos a lastimarnos, a hacernos realmente ese daño. Por eso yo quisiera esta noche que ustedes pudieran entender lo que es el reconocer lo que todos los días hacemos y sobre todo agradecerlo. Uno de los ejercicios que le doy a las personas con una fuerte hipertensión, con problemas de triglicéridos altos y una glucosa variable, o sea que a veces está entre 230 a 280 y de repente está 90 o 110, quiere decir que hay un altibajo de glucosa, que tomen unos minutos al final del día para enlistar las 3 o 5 cosas que más disfrutaron y que más agradecen. No se trata de enumerar todas y falsear y decir cosas que no se sienten. Para este tipo de personas normalmente es muy difícil poder reconocer las cosas que se hicieron bien porque todo está casi bien. Entonces con 3 o 5 que cada noche puedas hacer. Y la otra es que te tomes unos segundos para ti, para escuchar la música, la canción, el poema o leer lo que tú quieras. Tocarte, sentirte, estirarte. Y notarás cómo con esos minutos de cada noche te permitirá descansar de una manera fantástica y despertar puntual al otro día. Casi siempre que nosotros vamos a dormir, no tenemos la frecuencia o la costumbre del agradecimiento más que en aquellas personas que hacen una oración a su Dios y entonces dan gracias por el día y terminan y lo dedican, etc. Pero independientemente de eso, yo quisiera que anotaras todo lo hermoso que se consiguió en ese día, todas las bellas personas que se cruzaron por tu camino y todos esos detalles que normalmente pasan desapercibidos empezarán a ser notorios. Y esto hará que haya como si fuera un dulce o un aliciente, un postre para el páncreas. Empezarás a tener mejor los niveles de glucosa y empezarás a reconocer con mayor facilidad todas las bendiciones que recibes día con día. Uno de los puntos importantes en las personas que tienen problemas de artritis es, en caso dado, o muy común, la limpieza. Por ejemplo, son personas que no soportan que bajo de las sábanas haya o exista nada, ni siquiera nuditos de hilos que se van haciendo por el uso. No delegan a nadie la limpieza o la forma en que se hacen las cosas porque no sabe cómo lo van a hacer y entonces prefieren controlarlo y hacerlo. Entre más control, entre más miedo a fallar tenga, el dolor de la artritis será mayor y quizá a veces insoportable. Y lo mismo pasa con el cáncer con metástasis. Uno de los órganos que más se afectan con este sentimiento es el hígado. Y una es porque no lo dejamos descansar, no permitimos que haga su función correcta, estamos con mucha tensión todo el tiempo. ¿Qué pasaría si un día a la semana, no quiero decir que todos los días vas a soltar las cosas, sobre todo las personas que tienen mucho control, pero que un día te dieras permiso de fallar?
Cuando llegaban pacientes con este problema, le decía que sea el viernes, digámoslo así. El viernes date permiso de llegar tarde, date permiso de no ir combinado perfecto al trabajo, date permiso de no hablar tan propiamente, date permiso quizá de visitar lugares que normalmente no te sientes cómodo, pero que no son malos, obviamente. Date permiso de escuchar aquella tipo de música más relajante o menos común. El caso es que te des permiso de fallar en cierto grado. No quiero decir con esto que vamos a hacer cosas indebidas. Las personas con mucho control, un ejemplo básico es que la combinación entre calcetines, zapato, pantalón es perfecta. La alineación de la camisa con la hebilla es perfecto. Y entonces el viernes date permiso de ponerte lo que puedas. Si no quieres, no peinarte. Y vas a entender que aun cuando tú quieres fallar, no puedes fallar. Terminarás vistiéndote un poco casual, pero combinado. Terminarás llegando casi a la hora, pero más temprano todavía. Pero tendrás menos carga y menos tensión en tu espalda. Si tan solo te permitieras ser un ser humano normal. Y ese día podrás ver cómo descansarás, disfrutarás y repararás mejor tu hígado. Casi siempre que tenemos la oportunidad, y eso lo he dicho siempre en conferencias y en espacios como este, es que si yo trabajo con una actitud de apoyo, de gratitud con mi ser, tendré mejores resultados. Que si lo condeno, lo critico y le exijo, me alejará cada día más de la perfección. Les decía la semana pasada que muchos han dicho, bueno, el ser perfeccionista me alejó de mi salud, me alejó de la vida. Yo les pido ahora que seamos perfectos en equipo, un perfecto equipo con tu ser, y entonces serás perfecto en más de lo que te imaginas. Para muchas personas, la perfección es imposible alcanzar. Para otros muchos, podemos vivirla todos los días, porque la vemos, la disfrutamos y la agradecemos. Digámoslo así, un omelette perfecto es aquel que lo disfrutas y lo agradeces. No importa que no esté para el mejor chef como él quisiera, pero para nosotros tiene un sentido diferente porque estamos juntos comiendo un omelette. Quizá más o menos sale, eso es percepción de cada quien. Yo les invito a que hoy, en este momento, tomemos la decisión de lo que hagamos, lo hagamos con la mejor disposición de trabajar en equipo con nuestro ser, tomando en cuenta el esfuerzo, la habilidad y toda la destreza que hemos logrado adquirir a través de los años. Reconozcámosla. Regreso en unos segundos. Bueno. Gracias, Teno. Vamos a continuar con Teno. Y hablando de esto, de agradecer cada día, cada mañana, es importante aprender a rezar. Eso es algo o a orar, como tú gustes llamarlo. Yo les voy a dar una recomendación. Y les voy a contar una pequeñita anécdota o historia de Jodorowsky. Dice que 2 monjes rezan continuamente. Uno está preocupado, el otro sonríe. El primero le pregunta, ¿cómo es posible que yo viva angustiado y tú feliz, si ambos rezamos el mismo número de horas? El otro le responde, es que tú siempre rezas para pedir, en cambio yo solo rezo para dar gracias. Esto es de Jodorowsky. Y rezar es algo natural en casi todo el mundo, de un modo u otro. Todas las religiones han hecho de oración una parte fundamental en el día a día del practicante, o es lógico que así sea, es real. Cuando rezamos estamos generando energía de elevación a nuestra frecuencia por distintos caminos. El primero es por el significado de la propia oración. Solo con pensarlo ya se genera una determinada energía. Si esa oración la pronunciamos con nuestra voz, generamos una frecuencia energética diferente, que los demás son capaces de oír por sus oídos. Y si además sentimos intensamente lo que estamos rezando, generamos la energía más poderosa de todas, la de nuestras emociones y sentimientos, que emana del corazón.
Algunas de las energías que somos capaces de generar al rezar permiten entrar en resonancia con nuestra programación interior, allá donde residen nuestras creencias, siendo un camino históricamente utilizado para programar a las personas. En función del modo en que recemos, estaremos programando cosas distintas, incluso lo que no deseamos. Cuando rezamos pidiendo o algo a alguien fuera de nosotros mismos, generamos una vibración de necesidad. ¿Y será eso lo que atraigamos a nuestras vidas? Además, estaremos programados a nosotros y no tenemos el control sobre lo que pasa en nuestra vida, que dependemos de otros, que vivimos de otra forma reactiva. El modo de rezar que nos conduce a programar correctamente pasa por centrarse en gratitud por el resultado conseguido, con la independencia de la forma en la que alcance dicho resultado. Debemos estar muy atentos a nuestra forma de rezar, a la forma en que está construida las frases que decimos durante las oraciones. Así es que, yo les invito a que aprendamos a rezar, a que estemos pendientes todo el tiempo de lo que pedimos, de lo que somos. Debemos estar atentos a nuestra forma, a las peticiones y sobre todo en qué están construidas las frases que decimos durante las oraciones, ya que de eso depende lo que vamos a programar en nuestro subconsciente y la realidad que generamos. Gracias a Ricardo Ericis en Retos Femeninos, que él publicó este artículo que me parece maravilloso, el método para rezar. Se los comparto y vamos a continuar con Teno Pineda. Bueno, para terminar, en esta noche quiero compartirles, por último, uno de los puntos, como les decía, de la muy conocida frase o caricatura, no sé si se acuerdan, de Dexter. Dexter era un niño genio con una cabeza inmensa y unos lentes, y tiene una hermana que destruía todo y unos papás totalmente ajenos a lo que él hacía, metidos muy en sus viajes y en su mundo. Bueno, el Dexter, como lo he llamado desde el principio de mi terapia, es aquel niño candidato a leucemia. Son niños muy genios, muy estructurados y bastante maduros para su edad, no importa que tengan 3 o 4 años. Uno de los problemas más graves que tenemos como padres es no identificar que mi niño sufre porque yo le obligo a que preste los juguetes, porque se los muevo, los acomodo como yo quiero, porque lo amenazo con romper o quitar su línea de juegos o juguetes en línea o fila que ha puesto. Es muy importante que entendamos que mi niño está tomando cartas en el asunto de su control y de su vida, y lo representa básicamente en esa línea o tira de juguetes o la forma que apila las cajas o los cubos, etc. Muchas veces la mamá tiene mucho que ver en la sangre, en la calidad de sangre, y es la mamá la responsable en la mayoría de los casos de piojos o liendres, lombrices o parásitos o bullying. Eso será otro tema, pero así es, la mamá, la atención que pueda dar a los hijos será la responsable de eso. Muchos dirán, ¿y qué pasa cuando la mamá tiene piojos igual que los hijos? Bueno, entonces es el abandono que el papá genera. Para esta terapia, los piojos, liendres, etc. no se contagian, pero sí describen el abandono completo que podemos estar dándole a los hijos. En este caso, la leucemia es parecido. Estamos rompiendo la estructura de mi hijo por mis propias normas, por mis propias leyes en la casa. Tenemos que ser observadores. Si mi hijo de verdad le gustan ciertas cosas, ciertas formas, hay que cuidar eso. Tenemos que entender, en primer lugar, las 5 cosas que mi hijo más cuida o prefiere. Y evitar que rompamos esa estructura pidiéndole que la preste a alguien, rompiendo nosotros mismos su cuidado. Por ejemplo, un niño hace ya 8 años con leucemia, platicando con los papás, le comentaba que no nos gusta a los niños con leucemia que nos muevan las revistas, que nos muevan nuestros juguetes, porque sabemos si lo movieron aunque sea 1 milímetro. Y el papá de este niño decía, sí, le gusta Batman y yo muevo sus revistas y se enoja y hace berrinche.
Y le comentaba al Señor, ¿para qué tengo que mover las revistas de mi hijo si para él son importantes? El no querer entender esta parte tendrá que sufrirla, la consecuencia, es decir, tendremos que pagar ese precio de lastimar la médula de estos niños. Ahora, no todos los niños tienen esta disposición de enfermarse de leucemia, pero hay que observar cuando hay un niño con mucha claridad en lo que quiere, en lo que desea. Tengamos ahí cuidado. Llegaba un niño de nombre Cristian, que fue recuperándose muy bien de esa leucemia, y uno de los puntos que más le enojaban es que mamá le decía mentiras para llevarlo al hospital. Y entonces, hablando con la mamá, le decía, trata de no decir mentiras, trata de decirle cómo es. Otra cosa que decía es que nunca le daban sus hot cakes. Y papá estaba ahí ese día y le dijo, ¿cómo? Si cuando yo estoy, yo veo que te los dan. Y entonces le pregunté a la señora, ¿qué días de la semana está el papá con ustedes? Y dijo, pues el sábado. Dije, wow, o sea que todos los demás días que le pide los hot cakes, ¿sí se los da o no? Dijo, bueno, normalmente no, solo cuando está el papá porque lo consiente mucho. Y otro caso de leucemia muy triste para mí fue un niño que vi en la Ciudad de México. El papá es muy estricto y no lo dejaba salir a jugar en el pasto y luego meterse a la casa porque podría ensuciar los sillones tan hermosos blancos que tenía. Y entonces era un niño inquieto, bastante activo, y al estar con suero y tan mal, le pregunté si él estaría dispuesto a dejar a su hijo entrar del patio, brincar en el sillón y ensuciarlo, pero que lo pudiera hacer una vez más. Y el Señor no pudo evitar llorar un poco al respecto y valoró entonces qué era más importante. Las estructuras que nosotros tenemos no son necesariamente las mejores. Nunca olvidemos que lo más importante es nuestro hijo o nuestra hija, que las normas o reglas son para el beneficio de ellos, no para condenarlos, es lastimarlos. Hay ocasiones en que el papá regaña y corrige y mamá escucha y va y hace otra vez lo mismo. ¿Para qué profundizar en el mismo daño? Muchos papás castigan cosas de la escuela dentro de la casa y hacen doble castigo. Tengamos en mente cuál es el propósito de la regla, cuál es el propósito de la norma, cuál es el propósito de cada una de las condiciones de disciplina que tenemos en casa. Mucha gente dice es que la disciplina es importante. No sé lo que ustedes quieran hacer con sus hijos, pero yo estoy dispuesto, cada vez que llegue un niño conmigo, a decirle la verdad a los padres. Ahora que estoy apoyando a algunos niños de Amanc y pueden venir los papás con ellos y les describo cómo viven, cómo son los papás, es triste saber que nosotros somos los responsables de esos niños. Nosotros tenemos mucho más influencia en ellos que cualquier helado muy frío o sereno o salir sin suéter. Todas esas cosas realmente son irrelevantes. Lo que nosotros tenemos como desequilibrios, conductas o malas formas de aprender o de enseñar son lo que hacen daño a los niños. Retomando la parte de la sangre que les comentaba, cuando uno hace caso omiso del llamado de mi hijo o hija, pueden generar bullying, pero también pueden generar piojos, parásitos, y cuando es demasiado el abandono, podemos generar una neumonía. Yo les pido a todas las mamás que si mi hijo quiere comerse algo que normalmente nosotros creemos que no hasta después, piensen que comer al fin de cuentas es lo más importante, no importa qué coma. Recuerdo una niña que decía es que siempre tengo que comer lo que ella quiere, porque así dice, es cuestión de mamás. Y cuando pregunté qué era, decía,
la señora, llega de la escuela y lo que me pide son palomitas de maíz. Y entonces le digo que primero coma sus nuggets, su ensaladita, su de esto, su lo otro, y después coma sus palomitas de maíz. Y la pregunta es, ¿y por qué no le mezclamos entre todo eso y le ponemos sus palomitas de maíz de una vez? Otros dicen, es que nada más quiere puras papas, otros quiere pura pasta, otros quiere puros hot dogs. La pregunta es, ¿por qué no le permitimos comer eso y somos más creativos al prepararlos? He tenido la fortuna de prepararle a mis hijos muchas veces alimentos. Y todos los vegetales que no van a comer, como la calabaza, el chayote, etc., lo licúo muy bien y es parte de lo que comen. Tratemos de ser más creativos y de evitar decir no. Entonces yo quiero pedirles como consejo, pero es una petición, que ustedes cuenten las veces que le dicen al niño no en una hora. Y se darán cuenta qué daño estamos haciendo todo el tiempo. Problemas de adenoides, problemas de paladar hundido, problemas de respiración y a veces asma, alergias. Mamás son gran parte de la consecuencia de eso. Pregúntense si hay algo que podemos hacer diferente. Hagámoslo por el bien de los niños. Y hoy, cuenten las veces que a cada rato, obviamente en una hora, les dicen no, 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 no. Por ahí me decían, entonces, ¿qué? ¿Tengo que decirle que sí a todo? Sí, pero el no debe ser menos claro. Digamos no de otra forma. Por ejemplo, si mi hijo quiere salir a jugar, aprovechen ahí. Si está lloviendo, díganle sí, puedes salir, pero cámbiate de zapatos y llévate algo para protegerte. ¿Me explico? No voy a decirle no porque está lloviendo. Tratemos de ser padres con más interés en nuestros hijos, con más creatividad, con más entrega. Yo sé que no es fácil y que no todos nacemos con esa capacidad ya escrita de cómo ser padres, pero no creo que sea tan complicado cuando los vemos y ellos son el punto por el cual yo me estoy esforzando todos los días. Espero que no pase desapercibido esto. Tómenlo en cuenta. No estoy diciendo que van a cambiar sus normas de cómo se van a sentar, cómo van a comer, pero evalúen si lo que están haciendo está llevando a un niño sano, a un niño calmado, a un niño pacífico, a un niño feliz. Agradezco nuevamente la oportunidad de tener esta ventana para todos. Y muchos me preguntan, ¿y dónde te encuentro? Yo quiero una cita. Escriban a cursostecnologia@outlook.com o vayan a la página de Wix, tenopineda.wix.com, o pueden ir a Google y ponerle Teno Pineda y ya aparece Facebook, Twitter. Nunca ha estado tan accesible como ahora. Solo es cosa de que ustedes tengan ese deseo de contactarme. Pero de verdad estoy a sus órdenes y espero que en una semana podamos tener muchas mejores respuestas de nuestros hijos y sobre todo que valores más cada una de las cosas que haces. Nuevamente muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias a ti, Teno, como siempre, con ese cariño que te caracteriza como curador, no sé, pero gracias a ti, gracias por compartir tu tenología. Nosotros regresamos el próximo miércoles aquí en Sana tu Cáncer Hoy con Teno Pineda. Y también, si deseas alguna consulta, igual en la web pueden escribir lo que ustedes deseen, dudas, ahí tenemos un libro de visitas. Por donde quiera pueden encontrar a Teno Pineda. Gracias, estás aquí. Sana tu Cáncer Hoy. Hasta la próxima.